¿Qué tal si la razón, ese faro que Sócrates puso en lo más alto, no fuera más que una sombra tapando lo que de verdad nos hace movernos? Piensa un momento. ¿Cuántas veces te has sentido perdido justo cuando creías tener todo claro en la cabeza? Es como si entre más piensas, más te alejas de algo que no sabes ni cómo nombrar. Y es que este pleito entre la cabeza y el alma no es nuevo, viene de lejos, de cuando Sócrates se paró firme a decir que la razón era el camino para conocernos y ser mejores. Pero luego llegó Nietzsche, con su mirada afilada, a decirnos que no, que eso era puro cuento, que la razón no es más que una máscara para disfrazar lo que late adentro de nosotros. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Mira, esto no es solo un rollo de filósofos que ya se murieron. Nos pega a todos, porque todos hemos sentido ese jalón entre lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Quién no ha tratado de entender su vida con pura lógica y de repente se da cuenta de que hay un hueco que no llena ni con 1000 explicaciones? Aquí vamos a meternos en esa bronca. Sócrates, el que juraba que pensando bien podíamos encontrar la verdad, y Nietzsche, el que dijo que la vida no se entiende con la cabeza, sino con las tripas. Y no se queda ahí, porque también traemos a Jung a la mesa, que nos dice que en el fondo de nuestra mente hay más de lo que vemos. ¿Por qué nos importa esto? Porque está en el centro de cómo lidiamos con lo que somos, nuestras broncas, nuestros ratos oscuros, y esa búsqueda de algo que nos haga sentir que no estamos tan solos en este mundo. Sócrates confiaba en que la razón nos iba a sacar del hoyo. Nietzsche nos gritó que el hoyo es parte de lo que somos. ¿Y nosotros qué hacemos con eso? Vamos a caminar por esas ideas, a ver qué nos dicen de nuestra propia cabeza y de ese pedacito de alma que a veces se nos olvida que traemos. Así que ponte cómodo, porque esto apenas empieza. Entonces, Sócrates se plantó con una idea que suena bien bonita. Si te conoces a ti mismo, si de verdad te pones a pensar y a desmenuzar las cosas, vas a vivir mejor, vas a ser bueno. Para él todo estaba en la cabeza. Si entendías qué era lo correcto, lo hacías, y punto. Imagínate al viejo griego caminando por Atenas, preguntándole a la gente qué es la justicia, qué es el valor, como si con puro razonamiento pudieras sacar la verdad del fondo del pozo. Y no estaba solo en eso. Platón, que fue su alumno, y lo escribió todo. Lo pinta en la Apología diciendo: una vida sin examinar no vale la pena vivirla. Es una frase que te pega, ¿no? Como si te dijera que todo lo que necesitas para salir del hoyo está en sentarte a reflexionar, en hacerte preguntas hasta que las respuestas te levanten. Pero luego llega Nietzsche, con esa manera suya de tirar verdades como si fueran piedras, y dice que no, que eso es puro cuento. En Más allá del bien y del mal escribe: la razón es solo un instrumento de los instintos. O sea, para él, lo que pensamos no es el que manda, sino un eco de algo más hondo, más vivo, que ni siquiera controlamos del todo. Es como si Sócrates quisiera construir un edificio perfecto con la mente, cada idea en su lugar, todo bien ordenadito, y Nietzsche viniera con un martillo a decirte que ese edificio es una cárcel, que lo que de verdad importa está afuera, en el desmadre, de lo que sientes. Ponte a pensar cómo se ven frente a frente. Sócrates te dice que la virtud viene del conocimiento, que si sabes lo que es bueno, no hay manera de que hagas el mal. Pero Nietzsche te voltea la tortilla. Toda moralidad es una tiranía contra la naturaleza, suelta en Así habló Zaratustra. Para él, esa fe en la razón es un engaño, una forma de taparle los ojos a lo que somos de verdad, seres llenos de deseos, de miedos, de una fuerza que no se explica con palabras bonitas. Y no es solo una bronca entre ellos, nos toca a nosotros, también, porque ¿cuántas veces has tratado de ponerle lógica a tu vida y sigues sintiendo que algo no encaja? Mira cómo vivimos hoy. Estamos rodeados de ideas que parecen sacadas del manual de Sócrates. Si piensas bien, si analizas, todo se arregla. Terapias, libros de autoayuda, hasta la ciencia nos promete que con suficiente cabeza podemos entenderlo todo.
Pero, ¿qué pasa cuando sigues las reglas, haces lo que debes y el vacío no se va? Ahí es donde Nietzsche empieza a sonar más fuerte, porque tal vez la razón no sea el camino entero, sino apenas un pedacito de algo mucho más grande que traemos dentro. Y es que el pleito entre estos dos no es solo de palabras viejas, nos pega en el día a día, cuando intentamos descifrar por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Te ha pasado que sabes perfectamente qué deberías hacer, pero algo dentro de ti te jala para otro lado? Sócrates diría que te falta pensar más, que no has examinado bien las cosas, pero Nietzsche te diría que dejes de engañarte, que eso que sientes no es un error, sino la vida misma hablando. Es como si uno te diera un mapa bien dibujado, y el otro te dijera que el mapa no sirve para nada si no conoces el terreno con los pies. Piensa en cómo nos movemos ahora. Estamos obsesionados con tener respuestas claras. ¿Por qué me siento mal? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo arreglo? Y aunque la cabeza nos da un montón de razones, hay veces que no alcanza. Jung, que vino después y se metió en estas aguas, diría que Sócrates se quedó mirando la superficie y Nietzsche se aventó al fondo del pozo. Porque la mente nos ayuda, sí, pero hay un pedazo de nosotros que no se deja medir con regla. El hombre, dice Nietzsche en Zaratustra, es algo que debe ser superado. No es solo entender, es ir más allá de lo que entendemos. Entonces, ¿qué hacemos con este enredo? Porque si Sócrates tenía razón, bastaría con sentarnos a reflexionar para que todo cayera en su lugar. Pero si Nietzsche la vio venir, entonces estamos buscando en el lugar equivocado. Mira cómo se siente a veces. Intentas ordenar tus ideas, ponerle nombre a lo que traes dentro, y entre más lo haces, más te enredas. Tal vez el problema no es que no pensamos suficiente, sino que pensamos de más y escuchamos de menos. Porque la vida no siempre se deja agarrar con la cabeza. Hay cosas que solo se sienten en el cuerpo, en el pecho, en ese nudo que no explica ningún libro. Así que aquí estamos, parados en medio de estas dos voces. Una nos dice que la luz está en la razón, que todo se resuelve con calma y preguntas bien hechas. La otra nos sacude y nos dice que la luz está en el fuego, en lo que no controlamos. Y nosotros, tratando de no perdernos entre las dos, seguimos buscando. Entonces, Sócrates no se andaba con rodeos. Para él, todo empezaba y terminaba con la razón. Su gran lema, ese «conócete a ti mismo» que se grabó en el templo de Apolo, en Delfos, no era solo una frase bonita, era su manera de decirte que si te ponías a pensar, a cuestionar, ibas a encontrar el camino. Imagínatelo caminando por las calles de Atenas, parando a la gente para preguntarles qué es el amor, qué es la justicia, como si con cada respuesta estuviera sacando un pedacito de verdad del fondo de sus cabezas. Platón, que lo siguió, de cerca lo cuenta en el Fedón. La alma es inmortal y la razón la conduce. Para Sócrates, la mente era como un guía que nunca falla. Si sabías usarla bien, no había manera de perderte. Pero, ¿qué tan lejos te lleva eso? Porque no, es solo cosa de sentarte a reflexionar y ya. Sócrates creía que el conocimiento te hacía bueno, que si entendías lo que era correcto, no había forma de que actuaras mal. Es como si dijera que todo el desmadre de la vida, los enojos, las traiciones, los tropiezos, venía de no pensar lo suficiente. Y no estaba solo en esa idea. Los que vinieron después, como Aristóteles, también le entraron al juego de poner la razón en el centro, pero Sócrates era más radical. Para él, la vida sin ese examen constante no valía nada. Era una apuesta fuerte, una fe ciega en que la cabeza podía sacarnos del hoyo. Ahora ponte en sus zapatos. Imagina que todo lo que te pasa lo puedes desarmar con preguntas. ¿Por qué hice esto? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? Su método, ese juego de preguntas y respuestas que Platón llamó dialéctica, era como una linterna para alumbrar lo que traemos dentro. Y no te creas que era solo para los filósofos de toga. Sócrates lo llevaba a la calle, a la gente común, porque estaba convencido de que todos teníamos esa chispa para entender. Pero, ¿y si esa linterna no alumbra todo?
porque hay cosas que no se ven tan claro, cosas que se te escapan aunque les des 1000 vueltas. Jung, que siglos después se metió a revolver estas ideas, diría que Sócrates se quedó corto. En Psicología y Alquimia escribe: donde hay luz, debe haber sombra. Para él, la razón es solo una parte del cuento. Hay un lado oscuro, un pedazo de nosotros que no se deja atrapar con preguntas bonitas. Y es que, a veces, entre más piensas, más sientes que te falta algo. ¿No te ha pasado que tratas de explicarte un dolor, un miedo y las palabras no alcanzan? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque, Sócrates no estaba jugando. Su confianza en la razón era tan grande que hasta se jugó la vida por ella. Cuando lo llevaron a juicio, acusado de corromper a los jóvenes y no creer en los dioses, no se echó para atrás. En Minutis, la Apología, Platón lo cuenta clarito. Él se paró frente a sus jueces y les dijo que no iba a dejar de preguntar, de buscar la verdad, aunque eso significara morirse. Y así fue. Se tomó la cicuta, tranquilo, como si supiera que la razón lo había llevado hasta donde debía estar. Es una escena que te pone a pensar, ¿de verdad la cabeza puede tener tanto poder para sostenerte hasta el final? Pero esa fe tiene su límite. Porque aunque Sócrates veía la mente como un puente para cruzar cualquier río, no todos los ríos son tan fáciles de pasar. Piensa en Edipo, el del mito griego. El cuate resolvió el acertijo de la esfinge con pura lógica. Se sintió el rey del mundo por un rato, pero no vio venir lo que el destino le tenía guardado. Su razón le dio una victoria chiquita, pero no lo salvó del desastre que traía en la sangre. Ahí está el detalle. La cabeza te ayuda a ver una parte, pero no todo el paisaje. Y Sócrates, con todo su método, parece que no quiso mirar ese lado. Jung lo pone más claro todavía. Él decía que la psique no es solo lo que piensas, sino también lo que escondes. En El Libro Rojo anota: no eres el amo de tu casa, hay huéspedes que no invitaste. O sea, por más que examines tu vida, hay un pedazo que no controlas, que no se deja domar con preguntas. Y eso choca con Sócrates, porque para él no había nada fuera del alcance de la razón. Pero, ¿y si lo que no vemos es justo lo que nos mueve? Porque a veces, cuando intentas entender por qué te sientes como te sientes, no encuentras la salida. Te enredas más. Entonces, este método socrático, que suena tan bonito, tiene su trampa. Te pone a cavar en tu cabeza, sí, pero no te dice qué hacer cuando llegas a un fondo que no explica nada. ¿Cuántas veces has tratado de racionalizar un coraje, un amor, una tristeza, y sigues en las mismas? La lógica te da un caminito, pero no siempre te saca del bosque. Y ahí es donde alguien como Nietzsche empieza a asomarse, con esa mirada que dice: no todo está en lo que piensas, hay más en lo que no quieres ver. Porque, en el fondo, Sócrates te pide algo que no es tan fácil. Su idea de conocerte a ti mismo suena sencilla, pero cuando te pones a ello, te das cuenta de que no todo encaja. ¿Cuántas veces has tratado de ponerle orden a tus pensamientos y terminas con más preguntas que al principio? Él diría que sigas cavando, que la respuesta está ahí si buscas bien. Pero hay un punto donde la razón se topa con pared. Piensa en esas noches que no puedes dormir, dándole vueltas a algo que no entiendes. La cabeza hace su trabajo, sí, pero no siempre te lleva a puerto seguro. Y eso es lo que Jung critica. Para él, Sócrates se quedó en la puerta de la casa y no entró a ver qué había en el sótano. El hombre que no conoce su sombra vive a medias, escribe en Símbolos de Transformación. O sea, la lógica te muestra lo que brilla, pero no lo que está escondido debajo. Y en la vida real eso pesa, porque no todo lo que traemos dentro se resuelve con un ¿por qué? Hay veces que la respuesta no está en entender, sino en sentir, en dejar que las cosas sean, aunque no las agarres del todo. Entonces, ¿qué nos deja Sócrates? Un camino, sí, pero uno que no llega hasta el final. Su fe en la razón es como un faro que alumbra fuerte, pero no te dice qué hacer con la niebla. Y si de verdad queremos conocernos, tal vez no baste con preguntar. Tal vez haya que escuchar lo que no se dice, lo que no cabe en palabras. Y si el examen de la vida, como él lo llamó, nos dejara ciegos para lo que de verdad importa,
Justo cuando Sócrates nos tiene convencidos de que la razón es la reina, aparece Nietzsche para voltearnos el mundo de cabeza. Este cuate no venía a hacer amigos, venía a sacudirnos. Para él la idea de que pensando se arregla todo era un cuento chino. En Así habló Zaratustra lo dice sin rodeos. El hombre es algo que debe ser superado. No está hablando de mejorar tus notas o ser más listo. Está hablando de dejar atrás esa obsesión por controlarlo todo con la cabeza y meterte de lleno en lo que traes dentro, aunque sea un desastre. Porque para Nietzsche, lo que somos no está en las ideas bonitas, sino en ese revoltijo de instintos que Sócrates quería domar. Mira cómo lo pone él. En el nacimiento de la tragedia habla de Dioniso, el dios del vino, del desmadre, del éxtasis, como si fuera el verdadero rostro de la vida. Dice, en el fondo de toda existencia hay un eterno sufrimiento y una eterna alegría. Eso no lo sacas con preguntas socráticas, eso lo sientes en las tripas. Para Nietzsche la razón es como un capataz que quiere ponerle orden a un río que no se deja. Y él no está para eso. Él quiere que te avientes al agua, que te mojes, que te dejes llevar por el corriente, aunque no sepas a dónde vas. Entonces, ¿qué tiene contra Sócrates? Todo. En el crepúsculo de los ídolos lo ataca directo. Sócrates fue un malentendido. La moralidad racional fue un malentendido. Pa' él, esa fe en la lógica era una manera de escaparle a la vida, de ponerle una camisa de fuerza a ti, lo que no se puede agarrar. Porque, a ver, si todo fuera cuestión de pensar bien, ¿por qué seguimos cayendo en los mismos hoyos? Nietzsche dice que no es por falta de cabeza, sino porque nos da miedo mirar lo que de verdad nos mueve. El deseo, el miedo, esa chispa que no explica ningún libro. Y no se queda en palabras. Piensa en cómo vivimos. Hay momentos en que la vida te pega duro, un amor que se va, un coraje que te quema, un rato de alegría que no sabes de dónde salió. ¿Eso lo entiendes con la razón? No. Eso lo vives, lo respiras. Nietzsche diría que ahí está el chiste, en soltarte, en dejar de querer, explicarlo todo. Porque para él la vida no es un problema para resolver, sino un misterio para meterte de cabeza. Entonces, Nietzsche no se anda con medias tintas. Para él, la razón de Sócrates es como una jaula dorada, bonita pero te tiene atrapado. Y él no está para quedarse quieto. En más allá del bien y del mal suelta, lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay cosas que no caben en las reglas de la cabeza, que el amor, el odio, la pasión, todo eso que te sacude, no se juzga con la lógica. Pa' él, vivir de verdad es meterte en ese abismo, no quedarte arriba mirando cómo pasa. Y ese abismo no es un lugar tranquilo, es un desmadre lleno de vida. Piensa en Dioniso otra vez, ese dios que Nietzsche tanto quería. En los mitos griegos, Dioniso no es el típico señor serio con un trono, es el que llega con música, con vino, con gente bailando hasta perder el millo sin tu sentido. Es el caos, pero un caos que te despierta. Nietzsche lo usa para decirnos que la vida no se entiende sentadito pensando, sino dejándote llevar por lo que te prende. María Zambrano, una filósofa española que le entró a estas ideas, lo pone bonito. La razón nos exilia del sagrado. O sea, entre más te aferras a la cabeza, más te alejas de lo que de verdad importa. Y eso no es solo poesía. Mira cómo funciona en la realidad. Piensa en esos momentos en que te sueltas, cuando bailas como si nadie te viera, cuando lloras sin saber bien por qué, cuando te ríes hasta que te duele el estómago. Ahí no hay razón que valga, pero te sientes vivo. Nietzsche diría que eso es lo que Sócrates no quiso ver, que no todo se arregla con un ¿por qué? Porque para él la vida es un toro bravo. No lo domesticas, lo agarras por los cuernos o te lleva por delante. Pero no creas que Nietzsche está diciendo que la razón no sirve para nada. Él no la tira a la basura, solo dice que no es la jefa. En Zaratustra escribe, el espíritu es la vida que corta en su propia carne. O sea, la cabeza tiene su lugar, pero no manda sola. Lo que manda es ese fuego que traes dentro, esa fuerza que no controlas, pero que te hace ser quien eres. Y ahí está el pleito.
Sócrates quería que fuéramos escultores de nosotros mismos, tallando todo con cuidado. Nietzsche quiere que seamos el mármol y el martillo a la vez, rompiendo y creando sin tanto plan. Entonces, ¿qué hacemos con esto que nos avienta Nietzsche? Porque no es fácil. Él no te da un manual para seguir. Te empuja al borde y te dice, salta. Y ese salto no es para todos. En El nacimiento de la tragedia dice que la vida se aguanta solo como un fenómeno estético. O sea que hay que verla como algo bello y feo a la vez, sin tratar de ponerle orden. Para él, Sócrates se equivocó al querer explicarlo todo. La vida no se explica, se vive. Y vivirla es meterte en el relajo de los instintos, en esa mezcla de alegría y dolor que no cabe en ningún cuaderno. Ponte a pensar en lo que eso significa para ti. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de analizar y nomás sentiste? Nietzsche te diría que ahí está el chiste. En esos ratos donde no hay porqués, solo hay un estar. Pero también te avisa, no es gratis. Quien lucha con monstruos debe cuidarse de no volverse uno. Escribe en Más allá del bien y del mal. Ese abismo que te llama tiene sus riesgos, te puede tragar si no le pones atención. Y aún así, él dice que vale la pena. Porque al final, para Nietzsche, no se trata de entenderte perfecto, sino de soltarte a ser. Sócrates quería que fueras un libro bien escrito. Él quiere que seas un grito, un baile, un desastre bonito. Y ahí te deja la pregunta, sin contestarla, por ti. ¿Qué pasa si le das la espalda a la razón y te avientas a lo que traes dentro? ¿Te pierdes o te encuentras? Tal vez la respuesta no está en pensarlo tanto, sino en probarlo. Y justo cuando parece que Sócrates y Nietzsche no se van a poner de acuerdo nunca, entra Jung para tender un puente. Porque este hombre no se queda ni con la razón pura, ni con el desmadre total. Él dice que las dos cosas viven en nosotros y que no hay manera de escaparles. Para Jung, la psique es un lugar grande, con cuartos iluminados y otros oscuros que no queremos ver. En psicología y alquimia lo pone claro, donde hay luz, debe haber sombra. Eso significa que no puedes agarrar solo lo que brilla, la razón de Sócrates, ni nomás lo que arde, los instintos de Nietzsche. Los dos están ahí y si los ignoras, te pierdes la mitad del cuento. Entonces, ¿qué es esa sombra? No es algo malo que tienes que sacar con una escoba. Jung dice que es todo lo que no quieres admitir. Tus miedos, tus corajes, esas partes que escondes para que nadie las vea. Sócrates diría que las examines con la cabeza, que las pongas en orden. Nietzsche te diría que las dejes salir, que las vivas sin tanto rollo. Pero Jung va más allá. Para él, la sombra no se doma ni se suelta nomás porque sí. Hay que mirarla de frente, hablar con ella, hacerla parte de ti. En el libro rojo escribe, el camino a lo sagrado pasa por lo que rechazaste. O sea, lo que te da miedo es también lo que te puede abrir los ojos. Piensa en cómo se ve eso en los mitos. Perséfone, la de la historia griega, no se queda en el mundo de arriba con su mamá Demeter. Se va al inframundo con Hades. Y no es solo un castigo. Allá abajo encuentra algo, un pedazo de poder que no tenía antes. El inframundo es oscuro, sí, pero también es sagrado. Jung diría que así es nuestra cabeza. La sombra no es solo el lodo, es el suelo donde crecen cosas. Y si no bajas a verlo, te quedas en la superficie, como Sócrates, o te pierdes en el relajo como a veces quiere Nietzsche. Mircea Eliade, que se la pasó estudiando lo sagrado, le entra al mismo tema. En lo sagrado y lo profano, dice, lo divino se muestra en lo que rompe la calma. Pa' él, lo santo no está en lo ordenadito, sino en lo que te sacude, en lo que no controlas. Y eso pega con Jung. La sombra es ese lugar donde lo humano y lo divino se cruzan, donde dejas de ser solo un montón de ideas y te topas con algo más grande. Entonces, Jung no se queda en dibujar mapas. Te dice cómo caminar por ellos. Pa' él, conocerte no es solo sentarte a pensar como quería Sócrates, ni aventarte al vacío, como pide Nietzsche. Es algo que él llama individuación, un camino donde juntas todas las piezas. Lo que piensas, lo que sientes, lo que escondes. En símbolos de transformación lo explica.
El hombre que no enfrenta su sombra vive a medias. O sea, no se trata de ganar una pelea contra ti mismo, sino de hacer las paces con lo que traes dentro, aunque no te guste. Y eso no es fácil, porque la sombra no se deja ver tan sencillo. Hay que buscarla y a veces duele. Ponte a pensar en cómo se siente eso. ¿Cuántas veces has sentido un coraje que no entiendes o un miedo que no explicas? Sócrates te diría que lo analices, que lo pongas en palabras. Nietzsche te diría que lo dejes salir, que lo grites. Pero Jung dice, para, míralo, no es tu enemigo. En los mitos, esto se ve clarito. Piensa en el Minotauro, ese monstruo mitad hombre, mitad toro encerrado en el laberinto. Teseo lo mata, sí, pero Jung diría que el chiste no es matarlo, sino entender qué hace ahí, porque esa cosa fea y enredada es parte del palacio, parte de ti. Y ahí entra lo sagrado. Porque para Jung, la sombra no es solo un lío que tienes que arreglar, es un puente a algo más grande. En Arquetipos e Inconsciente Colectivo escribe, lo que negamos nos llama. O sea, esas partes oscuras que Sócrates quería iluminar con la razón y que Nietzsche quería soltar como fuego, para Jung son puertas. Piensa en las fiestas del Día de Muertos. No le tienes miedo a los muertos, los invitas, les pones un altar. Eso es la sombra en acción. No la botas, la acoges y de repente se vuelve algo que te conecta con lo que no ves. Ilíade lo lleva más allá. Pa' él, lo sagrado no está en lo tranquilo, sino en lo que te rompe. En El mito del eterno retorno dice, el hombre se hace humano cuando toca lo eterno. Y eso no pasa con la cabeza sola, ni nomás con los instintos, pasa cuando juntas las dos cosas. Entonces, la sombra no es un peso, es un regalo raro, porque cada vez que te topas con ella, en un mal rato, en un sueño extraño, estás tocando algo que va más allá de ti, algo que Sócrates no vio y que Nietzsche sintió pero no nombró. Y es que Jung no te deja en paz con eso. Él dice que la sombra no es algo que nomás miras y ya, tienes que meterte con ella, hacerla tuya. Porque si no, te pasa como a esos que viven fingiendo que todo está bien, pero por dentro traen un relajo, que no saben ni de dónde salió. En Psicología del Inconsciente lo pone así. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. O sea, no se trata de ponerte una corona de santo ni de volverte un loco suelto. Se trata de agarrar lo que traes, lo bueno y lo malo, y ver qué sale de ahí. Y eso pega diferente a lo que Sócrates y Nietzsche te venden. Porque, a ver, Sócrates quería que todo fuera claro, que la razón te sacara del enredo. Nietzsche quería que te aventaras al enredo sin mirar atrás. Pero Jung dice que el chiste está en el medio. No te salvas de la sombra ni la dejas que te trague, caminas con ella. Piensa en el mito de Orfeo. El cuate baja al inframundo pa sacar a Eurídice, pero no puede evitar voltear. Pa Jung, ese volteo no es solo un error, es el momento donde Orfeo se topa con algo que no controla, y ahí está lo humano. La sombra es ese pedazo que no manejas, pero que te hace quien eres, y en la vida real eso se siente. ¿Cuántas veces has tenido un mal presentimiento, un sueño raro o un coraje que no sabes de dónde viene? Esas son las huellas de la sombra. Sócrates te diría que las pienses bien, Nietzsche que las dejes salir y ya, pero Jung te pide otra cosa, que las escuches, que veas qué te están diciendo, porque para él ahí hay un eco de lo sagrado. En Aion escribe, el alma es el lugar donde lo eterno toca lo temporal. O sea, esa bronca interna no es solo un lío, es donde te cruzas con algo que no acaba. Ilíade lo ve parecido. Pa' él, lo sagrado no está en los templos nomás, está en los momentos donde la vida se quiebra. En lo sagrado y lo profano, dice, lo divino irrumpe en lo cotidiano. Y la sombra es eso, el quiebre, el rato donde te das cuenta de que no todo es como lo pintas. Entonces, juntando a estos dos, te queda claro que no basta con razonar ni con soltarte. Hay que bajar al fondo, tocar lo que duele, lo que asusta y ver qué pasa. Porque tal vez ahí, en ese pedazo oscuro, está lo que de verdad te lleva a algún lado. Entonces, ¿qué haces con eso que Jung y Ilíade te ponen enfrente?
porque no es cosa de nomás sentarte a verlo pasar. La sombra no se queda quieta, te jala, te empuja, te hace moverte aunque no quieras, y ahí está lo que los separa de Sócrates y Nietzsche. El griego quería que la limpiaras con la razón, el alemán, que la dejaras rugir sin control. Pero Jung te dice que la abraces, que la hagas parte del camino. En recuerdos, sueños, pensamientos, lo deja clarito. Lo que no enfrentas desde dentro se convierte en tu destino. O sea, si le das la espalda a eso oscuro, te va a alcanzar de todos modos. Pero no como amigo, piensa en cómo se vive eso. Hay días que traes un peso que no nombras, un rato de silencio que te incomoda, una bronca que no sueltas. Eso es la sombra, asomándose. Y lo sagrado, dice Eliade, no está en ignorarla ni en pelearte con ella, está en dejarla entrar. En el mito del eterno retorno escribe, el hombre encuentra lo eterno en lo que lo rompe. Entonces, cada vez que te topas con ese pedazo que no entiendes, no es solo un problema, es una puerta. No la abres con la cabeza sola, ni nomás con las tripas. La abres cuando te paras ahí y dices, bueno, aquí estoy. Y eso cambia todo, porque si la sombra es un puente, como dice Jung, entonces no se trata de ganar o perder contra ella, sino de cruzarlo. Sócrates no lo vio, se quedó en la orilla midiendo el río. Nietzsche se aventó sin mirar, nadó, pero no siempre llegó a tierra. Jung te da un camino más raro, caminar sobre las aguas revueltas con la razón en una mano y los instintos en la otra. Y lo sagrado está en ese paso, en ese rato donde sientes que no todo es tuyo, que algo más grande te está sosteniendo. Así que tal vez la cosa no es elegir entre los dos, sino agarrar lo que cada uno dejó. La cabeza te da claridad, los instintos te dan vida y la sombra te lleva a lo que no se ve. Y si ese pedazo que no nombras, ese que te pesa, fuera el que te está llamando a algo más hondo, entonces después de todo este camino, ¿dónde nos paramos? Porque Sócrates nos dejó un regalo, esa idea de que la razón puede ser un faro, algo que te saca del relajo y te pone en orden. Él creía que si pensabas bien, si te conocías de verdad, todo lo demás caía en su lugar. Pero Nietzsche vino a decirnos que no, que la vida no se deja agarrar tan fácil, que hay un fuego adentro que no se apaga con preguntas. Y luego Jung, con su manera de ver las cosas, nos dice que no es cuestión de escoger uno u otro, sino de juntarlos, de caminar con la cabeza y las tripas a la vez, dejando que la sombra también tenga su voz. Mira cómo se juntan. Sócrates te da un mapa para que no te pierdas. Nietzsche te da un empujón para que te avientes al monte. Jung te da una brújula para que encuentres el rumbo en el desmadre. Y no es que uno tenga la razón y los otros estén equivocados. Cada uno vio un pedazo de lo que somos. Porque, a ver, ¿quién no ha sentido que pensar le aclara las cosas un rato, pero luego se topa con un nudo que no deshace? ¿O quién no ha tenido un día donde nomás siente y con eso basta? La cosa está en que ninguno te da todo el cuadro, solo piensa en cómo vivimos eso. Hay veces que la cabeza te salva, cuando tienes que decidir algo grande, cuando necesitas ponerle nombre a lo que traes, pero hay otras que el cuerpo habla más fuerte, un coraje que te quema, una alegría que no explicas. Y luego está ese pedazo que no controlas, esa sombra que Jung dice que traemos todos. En Aion escribe, el alma es el lugar donde lo eterno toca lo temporal. O sea, no es solo razón ni puro instinto, es algo que pasa cuando los dos se cruzan, cuando dejas de pelearte con lo que eres. Y ahí está el detalle. Sócrates quería que fuéramos escultores, tallando nuestra vida con cuidado. Nietzsche quería que fuéramos el mármol y el martillo, rompiendo y creando sin tanto plan. Jung dice que somos las dos cosas, el que talla y el que se deja tallar. Porque si te quedas solo con la razón, te pierdes el fuego. Si te quedas solo, con el fuego te quemas. Pero si agarras las dos con la sombra en medio, tal vez encuentres algo que no se acaba en respuestas, sino que se queda contigo como un eco. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Porque no es nomás un pleito de ideas viejas,
Es algo que cargamos todos los días. Sócrates nos enseñó a mirar para adentro con la cabeza, a no dejar que la vida pase sin preguntarle nada. Nietzsche nos enseñó a no tenerle miedo al desmadre, a soltarnos aunque no sepamos a dónde vamos. Y Jung nos enseñó que no hay que elegir, que los dos viven en nosotros y que la sombra, ese pedazo que no queremos ver, es el que los junta. En el fondo, los tres están hablando de lo mismo. ¿Cómo hacemos para entendernos, para no perdernos en lo que somos? Piensa en cómo se siente eso. Hay días que la razón te lleva de la mano. Cuando planeas algo, cuando resuelves un problema, cuando logras ponerle palabras a un sentimiento. Pero hay otros que el instinto te gana. Cuando te ríes sin saber por qué, cuando te enojas y no lo controlas, cuando algo te mueve aunque no lo entiendas. Y luego están esos ratos raros, esos silencios donde sientes que hay más, que no todo cabe en lo que piensas o en lo que haces. Ahí está la sombra, dice Jung, y ahí está también lo sagrado, dice Eliade. No es casualidad que los dos hablen de un puente entre lo que somos y lo que no alcanzamos a nombrar, porque al final, la verdad que nos guía no es una sola. Sócrates tenía razón en que pensar nos aclara el camino, pero se equivocó al creer que con eso bastaba. Nietzsche tenía razón en que la vida es más grande que nuestras ideas, pero se pasó al querer quemarlo todo. Jung los recoge y dice, juntos, no separados. En Símbolos de Transformación escribe, el hombre que no conoce su sombra vive a medias, y esa media vida es la que evitamos cuando juntamos las piezas, la claridad de la mente, el calor de los instintos, el peso de lo que escondemos. Así que tal vez la cosa no es encontrar una verdad absoluta, sino aprender a caminar con las que traemos, porque vivimos entre las dos orillas, la que Sócrates quería iluminar y la que Nietzsche quería incendiar. Y en el medio, la sombra nos recuerda que no todo se entiende, que no todo se controla, pero que todo cuenta. Nietzsche lo cierra bonito en El crepúsculo de los ídolos. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No es negar a Sócrates, es abrirle la puerta a algo más. Y ese algo está en ti, esperando que lo mires. Entonces, aquí estamos, con estas voces retumbando. Sócrates te pide que pienses, que no dejes nada sin revisar. Nietzsche te pide que sientas, que no le pongas cadenas a lo que traes dentro. Jung te pide que no corras, que mires lo que está en las esquinas de tu cabeza. Y no es que tengas que escoger uno para toda la vida. Hay días que necesitas la calma de Sócrates, otros que te urge el fuego de Nietzsche y otros que nomás puedes parar y escuchar lo que Jung llama la sombra, porque la verdad no es un trofeo que agarras y ya, es un camino que vas haciendo mientras vas andando. Mira para adentro un rato. ¿Qué te guía cuando todo se pone gris? La cabeza que te ordena las ideas, el pecho que te empuja para adelante, o ese pedazo que no nombras pero que siempre está. Tal vez no se trata de tener la respuesta perfecta, sino de no tenerle miedo a las preguntas, porque Sócrates, Nietzsche y Jung, cada uno a su modo, te están diciendo lo mismo. No te quedes quieto. Uno te da la luz, otro te da el calor, y el tercero te da el espejo para que te veas completo. Así que no hay ganadores en este pleito. La razón de Sócrates, los instintos de Nietzsche, la sombra de Jung, todo eso eres tú. Y la vida, con sus subidas y bajadas, te va a pedir que uses las tres cosas. Entonces, cuando las palabras se acaben y el ruido se apague, ¿qué vas a hacer con lo que queda? Porque ahí, en ese silencio, está lo que de verdad te lleva para adelante. Y así, después de tanto dar vueltas con Sócrates, Nietzsche y Jung, nos quedamos con un eco que no se apaga fácil, porque este camino no termina en un punto final, en una respuesta que atas con moño y guardas en el cajón. No, lo que estos tres nos dejaron es un espejo, un montón de preguntas que no se contestan con un sí o un no, sino con lo que haces cada día. Sócrates te enseñó a mirar para adentro con la cabeza, a no dejar que la vida pase sin que le pongas atención. Nietzsche te enseñó a no tenerle miedo a lo que arde, a ese pedazo de ti que no se explica, pero que te hace moverte. Y Jung te enseñó que no hay que correrle a la sombra, que ahí en lo que no quieres ver también estás tú,
Entonces, ¿qué haces con eso? Porque no es cosa de nomás sentarte a aplaudirles las ideas. Esto va de meterle el hombro a tu propia vida. Piensa en esos ratos donde todo se calla, cuando estás solo, cuando el día se acaba y nomás te quedas contigo. ¿Qué oyes ahí? La voz de Sócrates pidiéndote que pienses más, la de Nietzsche diciéndote que sueltes todo, o la de Jung calladita, esperando que mires lo que traes guardado. Porque en ese silencio, donde no hay nadie para decirte qué hacer, es donde las cosas se ponen de a de veras. Mira cómo se siente. Hay veces que la vida te pide que agarres la razón y la aprietes fuerte, para no perderte en el desmadre. Hay otras que te pide que la sueltes, que dejes que el cuerpo hable, que el corazón se desahogue. Y hay otras, más raras, donde nomás te pide que te quedes quieto, que sientas el peso de lo que no entiendes. Y las tres cosas cuentan, porque no eres solo cabeza, ni solo tripas, ni solo sombra. Eres todo eso junto, revuelto, vivo. Entonces, este pleito entre ellos no se acaba en un ganador. Sócrates te da un pedazo, Nietzsche te da otro, Jung te da el resto. Y tú, con lo que traes, haces el camino. Porque la búsqueda de sentido no es para encontrarlo y sentarte a descansar, es para seguir andando, para ver qué sale de cada paso. Y en ese andar, lo sagrado, como diría Eliade, no está en un templo allá lejos, está en el relajo de ser humano, en el rato donde te topas contigo mismo y no le das la vuelta. Así que aquí te quedas, con todo eso dando vueltas. No hay receta, no hay final feliz de cuento. Hay nomás un espacio, un hueco donde puedes parar y escuchar, porque si apagas el ruido de afuera, si dejas que todo se asiente, algo dentro de ti empieza a hablar. Y tal vez no sea una voz clara, ni una orden, ni un grito, tal vez sea nomás un murmullo, un susurro que te dice que sigas, que no pares. Entonces, ¿qué te dice ese murmullo? Porque después de tanto ruido, de tanto ir y venir entre Sócrates, Nietzsche y Jung, lo que queda es eso, un silencio que no está vacío. Ahí, donde las palabras se acaban, es donde empieza lo que de verdad importa. No es cosa de resolverlo todo, ni de entenderlo todo, ni de sentirlo todo. Es cosa de estar, de dejar que lo que traes dentro se asome sin prisa. Porque si te callas el ruido de afuera, si dejas que el polvo se asiente, tu alma te habla. Y no te vas a dar un discurso, te vas a dar un pedacito, un soplo, algo que no se agarra pero que se siente. Así que aquí termina el camino. O más bien, aquí empieza el tuyo. Si apagas las voces y escuchas, ¿qué te diría tu alma hoy? Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.